Lord, I thank you. Lord, I thank you. I come into your presence with thanksgiving in my heart, and I say thank you for always being faithful, for always being there for us. You are beautiful. So I lift my eyes, so I turn my gaze towards you. And I fix my eyes, Lord, I turn my thoughts towards you. You have my attention. You have my attention. Lord, you have my attention. Right here, right now. You have my attention. And God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. And God, I look to you. Hola familia de Creación y Vida, sean bienvenidos una vez más a nuestra reunión y te invitamos a que te pongas cómodo. Si estás en casa, si estás en el trabajo, si estás en la calle, dile a la persona que tienes a un lado: hey, estoy en casa. No importa si es alguien, un desconocido, es momento de que ellos puedan escuchar la palabra de Dios en este momento. Y bueno, esta semana tenemos una noticia muy importante. Nuestra Casa de Amistad de Puebla ha hecho un congreso, lo ha preparado para nosotros, que es Iglesia 2021 Inconmovible. Wow, este nombre de verdad que nos deja muy impresionados y expectantes de lo que va a pasar. Vamos a tener invitados especiales como Mariano Cenewal, Antonio Marín, Benjamín Núñez, entre otras personas que ya han estado en ocasiones anteriores con nosotros, pero este año es totalmente diferente. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para que te pasemos toda la información, los costos. Las fechas son el 22, 23 y 24 de abril, ya está muy cercano, así que te invitamos a que puedas por lo más pronto posible ponerte en contacto con nosotros. Esta semana también en casa estábamos recordando un versículo que es Mateo 6:21. Dice lo siguiente: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Creo que nuestro corazón está aquí, en la casa de nuestro Padre. A pesar de que hay distancia, que no hay forma presencial, nosotros seguimos entregando nuestro corazón al Señor. Te invitamos a que tú puedas seguir dando y apoyando la obra. A continuación, en pantalla te va a aparecer una referencia bancaria donde tú vas a poder apoyarnos depositando, haciendo transferencias. Así que ponte en contacto con esto. Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestro cuarto capítulo de Crezca en la Oración. Estamos muy emocionados. ¿Te parece si vas por tu libreta, por tu lapicero, tu iPad, donde tú estés apuntando? Y vamos a continuar con este tema, esta serie que nuestro pastor Demetrio Piña, el ingeniero, ¿verdad?, nos ha estado dando semana a semana. Y yo estoy muy expectante de lo que esta semana Dios nos va a hablar. Así que te invito a que podamos recibirle con un fuerte aplauso desde casa y bienvenido a nuestro pastor. Pues muy buenos días, hermosa familia de Creación y Vida. Amados hijos en la fe, amigos que nos brindan su tiempo para conectarse
a esta transmisión, a este mensaje que en este domingo el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y antes les deseo lo mejor y les extiendo un abrazo a la distancia de parte de Celi, mi esposa, y de un servidor. Le seguimos extrañando muchísimo, aunque puedo sentir en mi corazón que se está acercando ya la fecha. No quiero mencionar fecha, sin embargo, creo que Dios ya está empezando a mover todo. Y yo creo que va a ser algo muy diferente, pero muy poderoso y muy contundente. Porque Dios en verdad tiene grandes planes. Él no ha perdido el control, solo nos hizo a un lado toda la agenda, todas las cosas, pero Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo nuestro proveedor, nuestro protector, y el Espíritu nos va a seguir guiando para la obra que nos ha encomendado. Y pues en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón continuar con esa serie de crecer en la oración. Hemos hablado algunos aspectos, algunos temas, no con un orden lógico, pero hace una semana quiero mencionar, porque tiene que ver, este tema es una continuación del tema de hace una semana. Hace una semana Dios puso en mi corazón empezar a hablar de lo importante que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, una impartición de Dios con un propósito. Y mencionamos algunos beneficios que nos trae ese bautismo, que la evidencia de haberlo recibido es hablar en lenguas diferentes a nuestro idioma que nos da el Espíritu Santo. Pero hay tremendos resultados. Y fui muy bendecido este jueves en la oración que tenemos todos los jueves. Es una oración que desde que Dios me puso en mi corazón hace un poco más de 3 años, iniciar ese día avivando el fuego. Yo creo que el Espíritu Santo lo está haciendo, nos está llevando, aunque es un solo día y 1 hora, un poquito más o menos, en verdad me impresiona y me bendice cómo Dios se mueve tan especial, tan poderoso en cada reunión de oración. Y este jueves empecé a escuchar testimonios de lo que la gente que creyó en el bautismo del Espíritu Santo y está aplicando el practicar las lenguas, está siendo bendecida, está siendo transformada, está siendo equipada. Y sentí en mi corazón, preguntándole hoy en la mañana al Espíritu Santo qué tenía que hablar hoy en este día. Y me hizo sentir que necesitamos reafirmar algunos conceptos, fortalecer esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. Pero no solamente este tiene una aplicación muy especial, muy específica. El tema que le he puesto en esta mañana es cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque hay diversos niveles en la iglesia, en la congregación. Para algunos es tema nuevo totalmente, para otros ya es un tema que lo sabemos o lo saben. Sin embargo, el propósito de esta enseñanza, de este mensaje, es ver algunos aspectos importantes y fortalecer, sobre todo los que ya hemos creído,
que podamos no solamente avivar lo que Dios me ha dado, avivar ese don, ese bautismo del Espíritu Santo, sino que podamos entender cómo compartir. Nadie comparte lo que no tiene, pero cuando Dios nos da esa impartición, necesitamos entender que cualquier creyente lo puede impartir a otro creyente. Lo que se requiere es que creamos. Primeramente, recordamos lo que Jesús hizo con sus discípulos. Fíjese bien, en el libro de Hechos está, lo mencionamos hace una semana, llega el Señor Jesús después de haber resucitado, fue a la pasión, resucitó y empezó a aparecérseles a sus apóstoles. Y en uno de esos días se aparece con ellos, les visita y les ordena. Estaban juntos, dice el verso 4 del capítulo 1 de Hechos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa, ese revestimiento de poder era el bautismo del Espíritu Santo. Y les dice: no empiecen a ministrar, no empiecen a predicar nada de mí hasta que haya venido sobre ustedes esa investidura de poder. Les dice: van a recibir poder, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero notar que estos hombres, estos discípulos de Jesús, habían sido llamados por Él, escogidos por Él, habían sido capacitados por Jesús, adiestrados. Imagínense, en otras palabras, el instituto bíblico para prepararlos fue el mismo Jesús. Qué tremendo. Pero todo lo que había enseñado y lo que había hablado con ellos era muy bueno y sabían hacer el trabajo. Sin embargo, faltaba algo vital. Les dijo: no se vayan hasta que reciban esa promesa del Padre dada a través del profeta Joel, y se sean investidos de poder. Y vino, después de unos días, vino el derramamiento, vino el cumplimiento de la promesa. Nos lo narra el capítulo 2 de Hechos, cuando el día de Pentecostés, estando juntos de nuevo, estaban en oración y se presenta en una manera tremenda y poderosa. Usted puede verlo y meditar del capítulo 2, del verso 1 al 4, de qué manera vino ese derramamiento del Espíritu Santo, esa impartición que necesitaban los discípulos de Jesús para irse a compartir al Cristo resucitado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros ahora en este tiempo, al igual que ellos, necesitamos de la misma manera ser investidos del poder de Dios, porque no es fácil seguir al Señor resucitado, no es fácil servir a Dios, no es fácil compartir de Cristo y ministrar tanta necesidad que está a nuestro derredor, empezando en nuestras vidas y nuestras propias familias. Pasamos por tiempos difíciles. Ese poder derramado ese día de Pentecostés nos fortalece, nos equipa, nos ayuda para hablar con denuedo, con valentía, para soportar aflicción, para tener sabiduría, muchos beneficios que tenemos. Ahora, fíjese bien, ¿qué significó este bautismo en la vida de los discípulos de Jesús?
esta impartición no era la introducción al reino de Dios, ya que era parte de él, pero este acontecimiento, fíjese lo que representó, era la entrada a una vida sobrenatural. Ellos tenían ya el Espíritu Santo en ellos, pero esto era un revestimiento, otra impartición del mismo Espíritu para entrar a la vida sobrenatural. El Señor Jesucristo desea que todos sus seguidores, de la cual tú y yo somos, caminemos en esa vida y ese poder sobrenatural. En Juan 14:12 nos dice cuál es su deseo. Quiero leer esta escritura. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué tremenda promesa de parte del Señor Jesús para todos nosotros los que creemos en Él. Pero quiero mencionar un poquito acerca de el nuevo nacimiento que un día todos hicimos los que estamos creyendo en Cristo, cuando reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y hicimos la oración de fe, pidiéndole perdón por nuestros pecados, reconociendo su sacrificio, aceptando que la sangre que derramó en el Calvario, su sacrificio es suficiente para limpiarnos, para perdonarnos. Y en ese momento, esa oración de fe abre toda una nueva vida en nosotros, y el Espíritu Santo en ese momento viene a morar en nuestro espíritu, en nosotros. Pero después del nuevo nacimiento es otra impartición. Fíjate bien, son obras distintas del mismo Espíritu. Primeramente Juan 4:14. En Juan 4:14, el Señor Jesús está aquí en un diálogo con una mujer, la mujer samaritana. Estaba ahí, los discípulos habían ido a traer comida, etcétera, pero lo importante es que aquí está hablando con ella y le dice: si conocieres el don de Dios, desde el verso 10, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Aquí está hablando de un evento que sucede cuando creemos en Cristo y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y habla como, lo está comparando como que esa agua viene como en un pozo, es como en un pozo. Dice: mas el que bebiere, yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta declaración del Señor Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo que viene a morar al hombre cuando nace de nuevo. Pero en el mismo libro de Juan, en el capítulo 7, verso 38, Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. En este verso el Señor Jesús otra vez usa el agua como símbolo del Espíritu Santo, pero ahora lo compara como ríos, ya no como pozo, cuando hablaba con la samaritana. Por lo tanto, el que recibe el bautismo del Espíritu Santo tiene agua de la misma naturaleza que la del pozo. ¿Cuál es la diferencia? El volumen y el poder. No es lo mismo tener agua en un pozo, en una fuente, que en un río. Hay más volumen, hay más poder. Y así lo compara el Señor Jesús. Salvación viene con el nuevo nacimiento, pero el poder y la vida sobrenatural estarán presentes en la vida de un creyente cuando el don de la salvación se añade el don del bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos evidencias de la diferencia que es esas dos imparticiones del Espíritu. Vemos evidencias como es el nuevo nacimiento y muy diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Acuérdese bien, quiero dejar esto bien claro. Está comparando con agua, la presencia del Espíritu en nuestras vidas, pero en el nuevo nacimiento es como agua en un pozo. Y cuando creemos y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, dice que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Es la misma agua, pero el volumen y el poder es diferente. Y ahí vemos cómo cuando Felipe, después de aquella oposición que vino en la iglesia, después de haber nacido el día de Pentecostés, empezó a crecer y vino oposición, y Dios usó aún eso para seguir impulsando a su gente a compartir la palabra, no solamente en Jerusalén, sino en Samaria también. Y fue para allá Felipe. Nos habla el capítulo 8 de Hechos. No voy a leer por el tiempo, pero dice, primero fue Felipe con señales, prodigios, y mucha gente nació de nuevo. Sin embargo, hasta que llegaron los apóstoles a checar, a ver, apoyar el ministerio de Felipe, con la gente que había nacido de nuevo, ahora oraron por ellos y les impartieron esa nueva agua que fue el bautismo del Espíritu Santo. Les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí puede leer en capítulo 8. La conversión de Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, ¿verdad? Nació de nuevo cuando él reconoció el señorío de Cristo. Cuando él le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Reconoció la autoridad de Dios. No hizo una oración como comúnmente estamos acostumbrados, pero en ese momento el verdadero nacimiento es cuando reconocemos la autoridad de Dios y nos rendimos a ella. Y ahí se rindió Saulo. Y vemos, ahí sigue narrando el capítulo 9, el impacto fue tan fuerte, él había quedado ciego por la luz resplandeciente que manifestó el Señor y vino esa rendición. Sin embargo, hasta que le dijo a Ananías y fue a orar por él, le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Dos eventos diferentes. En cuando Pedro, el Señor mueve todo y le quita los prejuicios para ir en capítulo 10 de Hechos, lo lleva, lo impulsa a que le predique a Cornelio y a su familia y a sus invitados. Y dice la palabra en el capítulo 10 que estaba Pedro con denuedo hablando la palabra cuando de pronto empiezan a hablar en lenguas. No hubo imposición de manos, aquí fue algo soberano de Dios, que cuando ellos creyeron la palabra, creyeron en Cristo, de inmediato el Espíritu Santo soberanamente se derramó y con esa manifestación de lenguas.
lo que quiero resaltar, es diferente el nuevo nacimiento que nos trae el Espíritu Santo a nuestra vida al bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero concluir cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cosas muy prácticas, muy sencillas. Yo anhelo que sigamos nosotros los que ya lo recibimos, lo que mencionamos en la conferencia pasada hace una semana, que en verdad pongamos en práctica. Me bendice la gente que me está diciendo, lo creí y lo estoy haciendo y algo tremendo está sucediendo. Hay que observarlo, hay que creerlo, hay que hacerlo y prepárate porque Dios nos va a sorprender. En verdad, estas cosas espirituales son una realidad. A veces dudamos que si funciona, que no funciona, pues hay que probar, ¿verdad? Hay que confiar en Dios y probarlo. Yo les invito, pero es importante lo que quiero mencionar. Para todos los que estamos compartiendo la palabra, necesitamos buscar que toda la gente que va creyendo sea bautizada con el Espíritu Santo, porque necesitamos entender, es un poder impresionante. La gente necesita tener esa unción, esa investidura, ese revestimiento, porque las presiones son terribles. Las críticas son tremendas, las pruebas empiezan a venir y si no tenemos el poder vamos a claudicar, vamos a abandonar nuestra fe muy probablemente. Ser bautizados en el Espíritu no es un requisito para salvación, ciertamente, me lo han dicho algunos y es cierto, o sea, es ofrecido como un regalo a los que hemos creído. Porque somos salvos por haber creído en Jesús y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo es una impartición más del mismo Espíritu. Y dice aquí, esto es lo que los que han nacido de nuevo y que desean operar en el poder sobrenatural. Pasos prácticos para recibir este regalo de Dios. Este bautismo en el Espíritu. Número 1, haber nacido de nuevo. ¿Qué significa? Haber creído en Jesucristo. Rendirte a su señorío y confesarle como Señor y Salvador en tu vida, pidiéndole perdón por todos tus pecados. Número 1, haber nacido de nuevo. Segundo, tener un fuerte deseo de recibir esta bendición. Por eso el Señor Jesús en Juan 7, 37, 38 dice, el que ha creído en mí y quiere, venga a beber, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Es una invitación, el Señor Jesús nos ofrece ese regalo, pero necesitamos nosotros desearlo. Hay algunas objeciones que me he encontrado con algunas personas creyentes. Dice, es que esto no lo merezco. Mi amado, nadie lo merecemos. Es por gracia, es por la misericordia y la bondad de Dios. Los regalos no se merecen, ¿verdad? Sino que se reciben con todo el corazón. No lo merezco. Tienes que entender que no es por mérito, sino es por gracia y es un regalo de Dios. No estoy maduro para recibirlo, dicen otras personas. Lo mismo se le puede dar regalos o dones a un recién nacido que a un adulto. Tengo una bisnieta, ella no sabe todavía nada, pero ha recibido regalos. Le hemos dado ropita o lo que podemos y ella no ha hecho nada para merecerlo. Sin embargo, esos regalos, esos dones son gratis y así Dios nos ofrece este regalo si lo deseamos. Entonces, primero, haber nacido de nuevo. Segundo, tener un fuerte deseo de recibir esta bendición. Tercero,
usa las 3 R's. Usa las R para prepararte a recibirlo. ¿Qué significa esto? En Hechos 19, 18 al 19, quiero ir a esta escritura. Fíjese bien lo que está pasando aquí, pero algo tremendo en el ministerio del apóstol Pablo ya. Hechos 19, verso 18 y 19 dice aquí la palabra. Está Pablo, el apóstol Pablo, en Éfeso. Y muchos, dice aquí el verso 18, estaba haciendo tremendos milagros el apóstol Pablo, ya lleno del Espíritu Santo. Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué es lo que quiero con esta escritura? Fíjese bien, aquí hubo un reconocimiento y renunciar a todo lo que probablemente nos hemos embarrado de cosas desagradables a Dios. Si hemos practicado brujería, si hemos consultado horóscopos y todo eso, después de haber nacido de nuevo, necesitamos que inspeccione el Espíritu Santo y que nos ayude, y cualquier cosa que venga a nuestra mente, empezar a confesar y pedirle perdón al Señor. Es decir, arrepentimiento debe venir a nuestra vida de todas esas prácticas. Y la primera R es renunciar a todas esas prácticas que no le agradan a Dios. La siguiente R, relájese. Hechos 2:2 nos dice, cuando llegó aquellas lenguas como de fuego y empezaron a hablar en lenguas, dice que estaban sentados los hombres del aposento alto. Esto habla que estaban relajados, estaban tranquilos. Y eso necesitamos, tener una actitud de estar tranquilos, renunciar, estar tranquilos y luego recibir. Lucas 11:13. Fíjese bien lo que nos dice esta escritura, es importante que la veamos, ¿verdad? Permítame tantito. Lucas 11, once, 13. Está hablando el Señor, está dando una enseñanza tremenda sobre la oración. Y luego dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, escuche bien, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso necesitamos pedirle. Y Marcos 11:24 dice que creyendo todo lo que oramos, vamos a recibirlo. O sea, necesitamos pedirle con corazón, con fe. Señor, yo quiero recibir ese regalo, esa impartición, ese revestimiento de tu Espíritu Santo. Y vamos a la siguiente R, fueron 4 R's, ¿verdad? Responda. Su respuesta al Espíritu, quien ya comenzó a llenar todo su ser interno, cuando haga esto, no hable en su lengua nativa, suelte su lengua y por fe, no va a sentir nada, puede hacer. Yo lo recibí de una manera muy sencilla. Yo dije no recibí nada porque
Pues yo no temblé, yo no sentía nada, pero yo lo creí. Y cuando llegué a casa, mi mujer me animó, ella ya lo había recibido, y me dijo, mira, imítame como yo empiezo a orar. Y yo lo creí y empecé, lo que sea, como Dios me estaba dando. Y algo tremendo sucedió, porque Dios honra la fe, no las manifestaciones. Puede ser que Dios lo puede hacer con manifestaciones o sin manifestación. La cosa es que creamos de todo corazón. Y dice aquí la Biblia, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, en Hechos 2:4. Y bueno, así es, hay que responder. Quiero hacer el resumen de estas R. Número 1, renuncie. Número 2, relájese, tranquilo, no tenga temor. Ahora pídale y esté dispuesto a recibir ese regalo, porque Dios se lo va a dar. Y responda, empiece a hablar en las lenguas del Espíritu. Puede ser que alguien le imponga manos, o puede ser soberanamente que cuando usted lo pide, Dios le va a dar ese regalo. De la manera que sea, Dios es un Dios soberano. Y bueno, pues los resultados de este bautismo en el Espíritu Santo, nomás le quiero mencionar para animarle. El Espíritu Santo, dice, la tercera persona de la Trinidad se menciona 50 veces el bautismo en el Espíritu, en el libro de Hechos. Y su ministerio, lo que recibimos con ese regalo, imparte poder, valor cuando hay ataque y oposición. Trae un temor reverente a nuestras vidas. Nos da sabiduría para tomar decisiones en situaciones complicadas. Nos da dirección cuando no sabemos a dónde ir, qué hacer. Y dones espirituales empiezan a fluir, porque ríos de agua viva es un caudal donde, como barquitos, los dones de sabiduría, de profecía, de hablar en lenguas, de interpretación en lenguas, de sanidades, lo que nos habla Corintios 12, empiezan a fluir cuando usted está orando en las lenguas del Espíritu. Cosas tremendas, es una vida sobrenatural. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Yo ruego con todo mi corazón que a mi propia vida primero, a mi familia también y a la familia espiritual nos avives, que nos lleves a no haber recibido ese regalo solamente y guardarlo, que lo usemos con fe, que podamos cada día estar orando en estas lenguas poderosas y caminando en esa llenura, en esa vida sobrenatural, y que nosotros compartamos a otros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, una vez que creen en el Señor Jesús, que no los dejemos sin este poder, que les invitemos y les expliquemos de una manera sencilla que Dios quiere llenarlos de poder, que Dios quiere investirlos de poder. Así es que con todo mi corazón espero que esto que hemos hablado hoy tan sencillo impulse nuestras vidas y traiga un avivamiento a nosotros, a nuestra familia y a la iglesia, y que seamos la bendición porque caminamos en la llenura, en el poder del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.